Donald Trump sacude al mundo con un plan que reduciría a Ucrania a apenas una estrecha franja occidental y la ciudad de Leópolis, entregando el resto del país al control ruso. El mapa de Europa, tal como lo conocemos, se vería alterado para siempre, y Kiev quedaría aislada, privada de acceso al mar y de sus territorios vitales. Esta propuesta, lejos de ser una simple ocurrencia, recuerda a algunos de los momentos más oscuros de la historia europea. Por ejemplo, el Pacto de Múnich en el año 1938, cuando las potencias europeas cedieron ante las exigencias territoriales de Adolf Hitler, esperando así garantizar la paz. Sin embargo, como la historia demostró, ceder ante la presión de una potencia agresora rara vez trae la estabilidad prometida. La propuesta brota de una alianza inesperada. Vladimir Putin convence a Donald Trump de que los reclamos rusos son legítimos, invocando argumentos históricos y asegurando que esas tierras siempre pertenecieron a Rusia. Putin recurre a mapas del siglo XIX, documentos de los zares y hasta relatos familiares para argumentar que el corazón de Ucrania es en realidad ruso. Trump, decidido y frío, acepta que Ucrania está perdida frente a la superioridad militar rusa y que Occidente no debe sacrificar más recursos en una causa que, en su opinión, está condenada al fracaso. La conmoción no tarda en llegar. Emmanuel Macron y Olaf Scholz expresan asombro y alarma. Para el gobierno ucraniano, se trata de una traición sin precedentes por parte de Occidente. El eco del Pacto de Múnich resuena. Europa, ante el temor de otra guerra, se arriesga a ceder ante el chantaje territorial, sin garantías de paz. En la prensa europea, los periódicos comparan la situación con la de Checoslovaquia, país que, tras el Pacto de Múnich, fue desmembrado y finalmente invadido completamente. Si este plan avanza, Europa perdería toda influencia en el este. Ucrania quedaría fracturada y vulnerable, y la credibilidad occidental se desplomaría ante el mundo. Millones de vidas quedarían a merced de nuevas crisis, mientras el fantasma de viejos errores amenaza con repetirse. Imaginemos, por ejemplo, el desplazamiento masivo de personas que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Millones de familias obligadas a huir de sus hogares, buscando refugio en tierras extrañas, sumando presión a países que ya luchan con sus propias crisis internas. Para comprender la magnitud de este cambio, es necesario explorar el trasfondo histórico y político que ha llevado a esta situación. ¿Cómo llegamos a este punto de inflexión? ¿Qué fuerzas han convergido para poner a Ucrania al borde del abismo? ¿Por qué Donald Trump propone dividir Ucrania? ¿Y qué intereses ocultos, personales y geopolíticos están detrás de esta idea que ha sacudido a Europa y a Kiev? Este tipo de decisiones rara vez nacen de la nada. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, las grandes potencias solían negociar el destino de países enteros en reuniones a puerta cerrada, sin que la población de esos países tuviera voz ni voto. Ahora, la historia parece repetirse. Para entender el impacto de esta propuesta, hay que mirar el trasfondo reciente de Ucrania. Los errores de Occidente, las ambiciones de Vladimir Putin y las rivalidades personales han creado un escenario explosivo. Putin insiste en que las regiones en disputa son, por historia y cultura, rusas. Según su versión, Ucrania es un estado artificial, nacido hace poco más de un siglo, sin una identidad nacional firme, y producto de los bolcheviques. Esta visión, aunque cuestionada por muchos historiadores, ha sido utilizada como pretexto para justificar la intervención militar y las anexiones. Esta narrativa ha calado hondo en Donald Trump. Para él, los hechos y el poder pesan más que los ideales democráticos. Así, su plan es simple pero brutal. Ucrania solo conservaría 5 regiones occidentales y la ciudad de Leópolis. El resto quedaría bajo control ruso. Una propuesta fría, pragmática y dictada por la lógica de la fuerza. Para Trump, la historia está llena de ejemplos donde el más fuerte impone su ley y cree que resistirse a esta realidad solo conduce a más sufrimiento. Pero aquí la política personal es clave. Trump jamás perdonó a Volodymyr Zelensky su papel en el escándalo del impeachment ni su cercanía con los demócratas. Ahora,
El destino de Ucrania también es una cuestión de resentimientos y vendetas, no solo de intereses nacionales. Al igual que en el pasado, cuando líderes como Charles de Gaulle o Winston Churchill tomaban decisiones influenciadas por sus relaciones personales, la política internacional actual está marcada por emociones humanas, tanto como por cálculos estratégicos. Mientras tanto, la situación en el frente empeora cada día. Las defensas ucranianas se están resquebrajando. Ciudades estratégicas como Pokrovsk, Kupiansk y Volchansk han caído, abriendo rutas hacia Kharkov, Zaporilla y Sumy. Semana tras semana, Ucrania pierde terreno y recursos. El ejército está exhausto. Los informes desde el terreno hablan de soldados que llevan meses sin rotar, de voluntarios que intentan suplir la falta de municiones con creatividad, y de familias que ven cómo sus hijos y hermanos desaparecen en el frente. La ayuda de Occidente, militar y financiera, no logra revertir la situación. Las armas y fondos prometidos llegan tarde y no cambian el equilibrio de poder. Europa observa, paralizada y desconcertada, cómo su estrategia para debilitar a Rusia termina volviéndose en su contra. Lo que se pensó como un golpe a Moscú ha resultado en una derrota estratégica para Occidente. Esta situación recuerda a los fracasos de la intervención occidental en Afganistán, donde años de apoyo y miles de millones de dólares no evitaron el colapso final. El cansancio y la frustración son palpables. La población ucraniana está al límite. Europa carece de respuestas y Estados Unidos se repliega, guiado por los caprichos personales de Trump y la dura realidad militar. En las calles de Kiev, la gente se pregunta si la resistencia ha valido la pena o si todo fue en vano. Hay historias de familias separadas, de negocios arruinados y de sueños rotos por la guerra. Ignorar estos juegos de poder y resentimiento nos deja ciegos ante las fuerzas que deciden el destino de países enteros. Solo entendiendo cómo hemos llegado aquí, podremos anticipar lo que viene y aprender de los errores de Occidente. Es un recordatorio de que la política internacional es, en esencia, un juego de ajedrez donde cada pieza tiene un costo humano incalculable. Pero el verdadero drama está lejos de terminar. Ucrania encara ahora un choque brutal con el realismo político y militar, en un escenario donde ya no existen opciones fáciles. Es un momento similar al que vivió Grecia durante la crisis de deuda, cuando las opciones eran todas dolorosas y ninguna garantizaba la salvación. Sin embargo, esta propuesta no surge en el vacío. Responde tanto a cálculos fríos de poder como a historias personales de traición y rivalidad. Lo que está en juego no es solo el mapa de Ucrania, sino la credibilidad y el futuro de todo Occidente. Si Europa permite que una potencia extranjera imponga sus condiciones, ¿qué mensaje envía al resto del mundo? ¿Podría esto inspirar a otros líderes a buscar cambios territoriales por la fuerza? Ucrania se encuentra al borde del abismo. El frente está colapsando a una velocidad que ni sus aliados más optimistas pueden ignorar. El ejército ucraniano, exhausto y sin reservas, ya no logra frenar el avance ruso. Los suministros se agotan, la moral entre soldados y oficiales se derrumba, y cada jornada empeora la situación. Las imágenes de columnas de refugiados recuerdan a las escenas vistas en Siria hace apenas unos años. Ciudades que antes simbolizaban esperanza han caído una tras otra. Pokrovsk, Kupiansk y Volchansk ya están en manos rusas. Las rutas hacia Kharkov y Zaporizhia han quedado expuestas, permitiendo que el enemigo avance casi sin resistencia. El caos logístico es absoluto. Faltan municiones, refuerzos y una cadena de mando clara. La defensa, en estas condiciones, parece un espejismo a punto de desvanecerse. Es un escenario similar al que vivió Polonia en 1939, cuando la invasión simultánea desde el este y el oeste hizo imposible la defensa. En medio de este desastre surge un plan que sacude al mundo. Donald Trump propone una partición brutal. Ucrania conservaría solo 5 regiones y la ciudad de Leópolis. Todo lo demás pasaría a control ruso. No es una sugerencia, sino una propuesta presentada como la única vía para evitar la desaparición total del Estado ucraniano. El mensaje es claro: o aceptan el reparto,
o no quedará nada. Tal como ocurrió en la Conferencia de Yalta en 1945, grandes potencias deciden el futuro de países más pequeños sin su consentimiento pleno. La amenaza de abandono estadounidense hace que esta opción cobre fuerza. Sin la ayuda de Washington, la resistencia ucraniana no sería más que un espejismo. Si Estados Unidos retira su apoyo militar y financiero, un escenario cada vez más realista, el ejército de Kiev no podría sostenerse ni siquiera durante unos pocos días. La diferencia de fuerzas es tan aplastante que cualquier estrategia defensiva resulta inútil. Las experiencias de Georgia en el año 2008 y Afganistán en 2021 demuestran la rapidez con la que puede colapsar un gobierno sin apoyo externo. Las consecuencias son devastadoras. Ucrania perdería al menos 2/3 de su territorio, junto con sus principales recursos naturales y la mayoría de su infraestructura industrial. Quedaría aislada del mar, condenada a convertirse en un estado pequeño, empobrecido y sin peso regional. No solo desaparecería su autonomía, sino que siglos de historia quedarían borrados en cuestión de semanas. Al igual que lo vivió Yugoslavia en los años 90, Ucrania enfrentaría décadas de inestabilidad. Pero el golpe trasciende las fronteras ucranianas. Si Ucrania cae, el equilibrio europeo se rompe. Rusia consolidaría su victoria, mientras la Unión Europea quedaría debilitada y sin la protección de su principal aliado. Se abriría una etapa de inestabilidad inédita, con riesgos para la seguridad, la economía y la política global. Países vecinos como Polonia, Rumanía y Moldavia tendrían que reforzar sus fronteras y prepararse para una posible expansión del conflicto. ¿Y qué significa esto para los líderes occidentales, para la credibilidad de Europa y el futuro de la región? Es hora de analizar las consecuencias. Las decisiones tomadas en este contexto marcarán el destino de Europa y definirán el papel de Occidente en el siglo XXI. Veamos cómo se enfrentan los líderes a este dilema histórico. Ya no basta con discursos. Es necesario actuar con determinación y visión estratégica. Europa revive los fantasmas de 1938. Como entonces, una potencia es sacrificada para preservar una paz que se antoja ilusoria. Rusia, fortaleciéndose a la sombra de acuerdos oscuros, emerge como el gran beneficiado. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, que parecían bien aprendidas, hoy parecen olvidadas por algunos dirigentes. Con la retirada de Estados Unidos, Europa queda sola frente al abismo del llamado problema ucraniano. Washington ya no amortigua la caída. Las capitales europeas sienten, por primera vez en décadas, el peso total de la guerra. Kiev, aislada y desprovista de aliados, asiste impotente al desvanecimiento de promesas que alguna vez parecieron firmes. En Berlín y París, los debates sobre el futuro de la defensa europea ganan fuerza, mientras la OTAN enfrenta su mayor crisis desde su fundación. El plan urdido por Trump y Putin evoca el siniestro Pacto de Múnich. Ahora, como entonces, los poderosos sellan el destino de una nación sin escuchar a quienes más perderán. Ucrania deviene moneda de cambio. Su territorio y futuro son negociados sobre mapas, lejos de las trincheras y el sufrimiento real. En la sociedad ucraniana, el sentimiento de traición es profundo y duradero. Las consecuencias golpean sin piedad. La economía europea tambalea, los mercados se estremecen, los precios de la energía se disparan y la industria pierde terreno ante rivales globales. La dependencia del gas y petróleo ruso, que años atrás parecía pragmática, se convierte en un grillete. Cada metro cúbico importado marca el pulso de la política y la vulnerabilidad europea. Empresas manufactureras, desde Alemania hasta Italia, enfrentan cierres y despidos masivos. La reputación de la Unión Europea se desvanece ante los ojos del mundo. Lo que fue símbolo de democracia y visión se transforma en sinónimo de traición y fracaso. Millones de refugiados ucranianos cruzan fronteras hacia Europa Occidental, tensando los sistemas públicos, desatando controversias políticas y reavivando viejos temores sociales. Gobiernos como el de Hungría o Polonia se ven obligados a gestionar una crisis humanitaria semejante a la vivida durante la guerra de Siria. Mientras tanto,
Rusia recoge los frutos de su apuesta. Amplía sus dominios, asegura recursos estratégicos y obtiene un reconocimiento tácito de su victoria. El Kremlin reescribe el equilibrio continental y fortalece su relato histórico, imponiendo su ley y su versión de los hechos. Los medios rusos celebran la recuperación de territorios que consideran suyos desde tiempos de Catalina la Grande. Volodymyr Zelensky, alguna vez emblema de resistencia, queda marcado como el líder que perdió su país ante fuerzas implacables. Su imagen se torna trágica, de héroe a símbolo de una derrota inevitable. Los líderes europeos, por su parte, pasan de la admiración a cargar con el peso de la humillación colectiva. El desencanto se apodera de la opinión pública, que exige explicaciones y soluciones. Europa arriesga mucho más que su prestigio. Décadas de estabilidad política, la confianza ciudadana en las instituciones y su papel global están en juego. La fractura interna se agrava y la desconfianza crece, mientras la población duda de la capacidad de sus dirigentes para proteger valores y futuro. Partidos populistas aprovechan la crisis para ganar apoyo, prometiendo soluciones simples a problemas complejos. En medio de este paisaje devastador, una pregunta se impone. ¿Qué advertencias y aprendizajes dejará esta crisis para Europa y el mundo? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿O existe un camino distinto? En la siguiente escena, exploraremos las reacciones de los ciudadanos europeos ante la nueva realidad y cómo la crisis redefine alianzas y expectativas. El futuro de Europa pende de un hilo cada vez más tenso. Las calles de Varsovia, Praga y Budapest se llenan de protestas, mientras los ciudadanos exigen que sus gobiernos tomen una posición clara frente a la agresión rusa. ¿Qué puede aprender el mundo de esta tragedia y cómo distinguir la verdad entre la propaganda? No es solo un conflicto ucraniano. El destino de naciones enteras puede decidirse en mesas donde unos pocos negocian y repiten errores fatales. La historia está llena de ejemplos, desde la Conferencia de Berlín en 1884, donde África fue dividida entre potencias europeas, hasta los acuerdos de Sykes-Picot, que redibujaron Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial. El primer error es subestimar la determinación de un adversario y sobrevalorar la propia influencia. Occidente creyó que podía imponer a Rusia altos costos y doblegar su voluntad, pero la realidad en el frente demostró que Moscú tenía más motivación, recursos y resiliencia de lo que muchos querían admitir. Las apuestas eran mucho más altas de lo que Occidente calculó. En Vietnam y en Afganistán, Estados Unidos aprendió que la determinación local puede ser la diferencia entre victoria y derrota. Segundo, la diferencia entre intereses reales y retórica ideológica. Se proclamó la defensa de la democracia y los derechos, pero lo que realmente pesó fueron las fronteras, el acceso a recursos y la estabilidad interna. Cuando la ideología choca con la geopolítica, quienes no reconocen ese choque suelen perder ante la realidad. Por ejemplo, en la crisis de los Balcanes, la retórica humanitaria ocultó, en muchos casos, intereses estratégicos mucho más concretos. Tercer aprendizaje. El descontento social y la corrupción pueden desmoronar a un país más rápido que cualquier invasión. En Ucrania, la fatiga, la sensación de traición y el agotamiento económico y humano resultaron letales. Las alianzas externas no suplieron la necesidad de unidad y legitimidad interna. Países como Irak han sufrido el mismo destino. La falta de cohesión interna hizo imposible resistir la presión externa. El cuarto peligro es confiar ciegamente en promesas de aliados lejanos. Ucrania descubrió demasiado tarde que el apoyo verbal de Estados Unidos y Europa podía desvanecerse cuando cambiaba el viento político. Los compromisos, tan firmes en palabras, se evaporaron en cuestión de semanas. En la primavera árabe, varios líderes descubrieron que la simpatía internacional es volátil y poco confiable. Por último, reconocer los signos de la repetición histórica es vital. El Pacto de Múnich se repite cuando se ceden territorios esperando detener a un adversario, ignorando las señales y el costo de ceder ante la presión externa.
No aprender del pasado solo conduce a nuevas tragedias. Países como Etiopía o Checoslovaquia conocen bien el precio de ser moneda de cambio en la geopolítica global. Si el mundo no aplica estas lecciones, el riesgo es inmenso. Otros países pueden perder su independencia, sus recursos y miles de vidas, atrapados en los mismos errores fatales. Los ejemplos abundan. Desde la invasión de Crimea en 2014 hasta la anexión de Kuwait por Irak en 1990. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Qué camino debe tomar Europa y el mundo ante este nuevo orden? ¿Repetiremos los errores del pasado o construiremos una respuesta colectiva basada en principios y acciones concretas? Pero, ¿cómo se llegó a este punto de quiebre? Para entender las consecuencias, hay que analizar las claves ocultas en la negociación y el juego de poder entre Washington, Moscú y Bruselas. Las reuniones a puerta cerrada, los acuerdos secretos y las presiones diplomáticas han sido parte del proceso desde el inicio del conflicto. El destino de los países rara vez se decide solo en los campos de batalla. También se define entre paredes discretas, donde la negociación y la presión pública pesan tanto como las armas. Los tratados de paz, los pactos de no agresión y las alianzas militares han determinado el curso de la historia en más de una ocasión. Hoy hemos presenciado cómo un plan presentado por Donald Trump, con el respaldo de Vladimir Putin, podría transformar no solo el mapa de Ucrania, sino todo el equilibrio geopolítico global. En cuestión de pocas semanas, el futuro de millones de personas puede tambalearse, ya que el cansancio, el interés propio y la presión militar abren paso a concesiones que, hasta hace poco, parecían inconcebibles. Es un recordatorio de que la historia nunca se detiene y que las decisiones de hoy definirán el mundo de mañana. Ante este giro, debemos preguntarnos, ¿cómo debe reaccionar la sociedad frente a acuerdos impuestos desde el poder y la fatiga colectiva? ¿Qué papel tenemos, como ciudadanos y observadores, al validar o rechazar soluciones que afectan el destino de naciones enteras? Las protestas en las plazas públicas, las iniciativas ciudadanas y la presión sobre los legisladores pueden marcar la diferencia. No hay neutralidad en la indiferencia. Callar ante decisiones como estas equivale a aceptar que el futuro de un país se trace sin la voz de su gente, y que Europa corra el riesgo de cometer errores históricos que creíamos enterrados. La historia enseña que la apatía, la saturación informativa y la pasividad ciudadana son los aliados más peligrosos de quienes buscan imponer su voluntad a costa de otros. En el pasado, movimientos como Solidaridad en Polonia o los disidentes checoslovacos demostraron el poder de la sociedad civil. Hoy, lo que está en juego va mucho más allá de Ucrania. Hablamos de la credibilidad de Occidente, la reputación de sus líderes y la fe en que la justicia internacional aún importa. Si permitimos que la geopolítica se rija solo por la fuerza y el cálculo frío, abrimos la puerta a que cualquier país vulnerable pueda ser sacrificado en nombre de la conveniencia. Los ejemplos de Ruanda, Bosnia o Sudán muestran las consecuencias de la indiferencia internacional. Por eso, la pregunta final es inevitable. ¿Miraremos hacia otro lado o asumiremos la responsabilidad de ser críticos, informados y activos ante decisiones que marcan el rumbo de la historia? El futuro no está escrito. En nuestras manos está la capacidad de aprender, reaccionar y exigir un mundo más justo y seguro. Cada voz cuenta, cada acción importa, y cada decisión colectiva puede cambiar el destino de millones. Esto no es el final. El próximo capítulo depende de cómo reaccionen los ciudadanos, los gobiernos y la comunidad internacional ante este desafío. Solo así podremos cerrar la deuda de las preguntas planteadas y avanzar hacia una solución que honre la dignidad y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.